La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes, están sintonizando Desde el Borde. Soy Yaxeli Vázquez y hoy nos adentramos en un tema de reflexión profunda. Hablaremos sobre la vigencia del marxismo en el mundo contemporáneo. Este programa coincide con la conmemoración del natalicio de uno de los pensadores más influyentes, Carlos Marx, nacido un 5 de mayo de 1818 en Londres, cuyas ideas continúan siendo objetivo de análisis y sus aportes vigentes para la realidad latinoamericana, en donde una abrumadora mayoría de personas han sido excluidas del capital, los medios de vida y la posibilidad de una vida digna. En la actualidad nos encontramos inmersos en un complejo panorama social y político caracterizado por la consolidación de un capitalismo a escala global y postindustrial. El propio Marx se sorprendería al ver que la vida adquirió el proyecto capitalista y su capacidad de sustituir a la crisis, excluir a las personas y permear la forma como se ha estructurado los estados. El marxismo se ve como una corriente de pensamiento que, pese a las críticas y limitaciones, ha mantenido relevancia como herramienta teórica capaz de analizar dinámicas particulares que se tejen dentro del capitalismo contemporáneo. Este mes se conmemora el natalicio de Marx, crucial para recordar la vigencia de sus ideas, la comprensión de nuestra sociedad actual. El marxismo nos invita a reflexionar sobre las injusticias del mundo capitalista, imaginar un mundo más justo y solidario, sobre todo más rebelde. Su enfoque crítico y su llamado a la acción siguen resonando en un mundo que busca respuestas a los desafíos del presente. En este marco es un placer dar la bienvenida a Jorge Luis Acanda. Él es licenciado en Historia con especialización en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias Filosóficas por la Universidad de Leipzig en Alemania. Ha sido profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, donde impartió la cátedra de Historia del Pensamiento Marxista. Actualmente enseña en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra querida Universidad Central del Ecuador. Entre otros aspectos de su trabajo, se ha centrado en el marxismo, su historia, así como en las temáticas de la historia de la filosofía y la filosofía contemporánea. Su contribución académica ha sido fundamental para comprender la relevancia del marxismo en el contexto actual y explorar sobre todo nuevas perspectivas de la filosofía e historia. Jorge Luis ha participado en diversas conferencias internacionales donde ha sido reconocido por sus textos, entre ellos Sociedad Civil y Hegemonía, donde aborda la concepción gramsciana de la sociedad civil y su papel en la disputa por la hegemonía. Acanda destaca cómo la sociedad civil es el campo donde se desarrolla y se desafía la hegemonía establecida, examinando las estrategias de resistencia y subversión que emergen en este contexto. También ha escrito Traducir a Gramsci, donde propone una reconstrucción contextual para la tradición, una traducción precisa de los textos de Gramsci, destacando la importancia de comprender el contexto histórico-político del autor. Estas obras profundizan en la lucha por la emancipación y la justicia social, explorando las diversas formas de acción colectiva que desafían las estructuras de poder. Estamos ansiosos por podernos adentrar en una conversación enriquecedora sobre estos temas tan relevantes para nuestra sociedad. Permanezcan sintonizados para escuchar una charla muy esclarecedora. Bienvenido. Saludos cordiales, estimados oyentes de nuestro programa Desde el Borde en Radio Universitaria. Radio Universitaria, la voz de la central. El día de hoy nos acompaña Jorge Luis Acanda, catedrático, docente universitario, una eminencia como docente. Qué gusto tenerte aquí. Ya queríamos desde hace rato hacerte una entrevista, conversar un poquito contigo. Lo de eminencia no me lo creo, pero me gustó. Qué bueno, Jorge Luis. Bueno, el día de hoy nos cita un tema importante, creo yo, un poco en el ámbito teórico, y veamos su factibilidad en la coyuntura actual. El marxismo y su validez contemporánea en la sociedad actual. Pero bueno, antes de proseguir, nos gustaría que te presentes un poquito, que nos hables sobre tu formación académica, de dónde viene Jorge Luis Acanda y cómo ha llegado hasta estos días, cómo ha llegado a ser lo que es hoy día. Bueno, yo me gradué de licenciado en Historia en la Universidad de La Habana, pero ya en la Universidad de La Habana hay un sistema que aquí no se conoce, que es el sistema de monitores, se llama, ¿no? Cuando usted empieza la carrera, en aquellas asignaturas en las que tú más te destacas, desde el tercer semestre te captan como monitor. Aquí le llaman asistente de cátedra, pero es más complejo porque el monitor lo van formando a partir del tercer semestre,
para que sea no simplemente el que pasa la asistencia o recoge los trabajos, sino que él participa de la actividad docente. Es decir, se le asigna que trabaje con un profesor en una asignatura y él imparte clases en esa asignatura, da seminarios en esa asignatura, junto con el profesor que está encargado de la asignatura, participa en las reuniones de los equipos de investigación, de los profesores, presenta los resultados de sus investigaciones en los equipos de profesores y te van formando como docente y como investigador a lo largo de todo el resto de la carrera universitaria, ¿no? Entonces yo estudiaba historia, pero como monitor estaba en la parte de filosofía. Entonces cuando me gradué en el año 77 empecé a trabajar en la Universidad de La Habana como profesor de filosofía. ¿Ya? Y después hice mi doctorado entre octubre del 85 y diciembre del 88, que fue cuando defendí mi doctorado en la Universidad de Leipzig, en Alemania. ¿Ya? Y bueno, trabajo aquí en la Universidad Central desde abril del 2015. Perfecto, qué maravillosa formación que has tenido y que bueno, involucrarse desde pequeños, desde chicos mismo, en el intento de seguir produciendo conocimiento, ¿no? Mira, yo quiero aprovechar el marco de esta entrevista que me estás haciendo para hablar de esa experiencia, porque a mí me parece que es muy interesante, ¿verdad? Porque además tiene un cierto nivel de complejidad y de estructuración de lo que es la vida universitaria. Primero porque los profesores se ubican, por un lado, en colectivos de asignatura, eso por un lado, ¿verdad? Es decir, usted toma la malla curricular y comprende que hay asignaturas que están vinculadas, ¿no? Digamos, en el caso de ciencias políticas, tú puedes decir, las asignaturas se llaman pensamiento, ¿no? Pensamiento antiguo, qué sé yo. Entonces, armas esos grupos y ahí en esos grupos, colectivos de asignatura, los profesores presentan sus propuestas de malla curricular, se discuten. En general se discuten los temas que tienen que ver con la docencia, si hay algún grupo que tiene dificultades específicas, ¿no? En fin. Pero además están los grupos de investigación y ahí también los profesores están agrupados por sus temas de investigación. Y esos grupos de investigación tienen reuniones, tienen actividades periódicamente. ¿Qué tipo de actividad? Los profesores presentan sus proyectos de investigación, los profesores presentan sus resultados de investigación y cuando tú tomas a estos estudiantes y los incorporas tanto a los colectivos docentes, colectivos de asignatura, como a los colectivos de investigación, eso es muy bueno para la formación de ese joven cuando vaya a ser profesional. Te digo por mi experiencia, ¿no? Yo iba a las reuniones del colectivo de asignatura y entonces ahí yo oía cómo se preparan las clases, cómo se discute una malla curricular, ¿no? Ahí aprendes mucho. Y después iba a las reuniones, porque formaba parte también como monitor, también estaba en el colectivo de investigación, yo oía los resultados, veía cómo eran las discusiones académicas, pero también en algún momento me tocaba exponer a mí. Porque en este modelo de organización, los estudiantes empiezan a hacer su investigación desde el quinto semestre. Entonces en el quinto semestre tienes que definir tu tema de investigación y después cada semestre tienes que tener resultados de investigación, todos los estudiantes. Cuando eres monitor, pues esos resultados no solo se los presentas a tu director de tesis, sino que los presentas ahí delante de todos esos profesores. ¿Ya? Y eso es un aprendizaje extraordinario, de tal manera que cuando tú terminas la carrera, has tenido una preparación docente, investigativa, te has movido en ese ambiente, has oído cómo son las discusiones, has oído cómo se tiene que estructurar un proyecto, cómo tienes que estructurar un discurso para convencer a una comunidad académica, ¿no? Me parece que todo eso es muy interesante y ojalá se pudiera implantar también en otros lugares. Específicamente, bueno, ojalá se pudiera implantar en la Central en algún momento. ¿A qué crees que, ya que nos metimos un poco en este tema, a qué crees que se debe esta situación de que no se haya implantado este modelo con anterioridad? Mira, yo no le quiero hacer críticas a la Central, porque la Central ha mejorado mucho desde el 2012 hasta hoy. Los que dirigían la Universidad Central antes del 2012 habían tomado muchas medidas que habían convertido a esta universidad en un centro de muy mala calidad académica. Y eso te lo puede... No lo estoy inventando yo, ¿verdad? Eso te lo puede decir cualquiera, muchos de los profesores que tú tienes, colegas míos que fueron graduados de aquí, ¿verdad? Y en general, fíjate que es muy interesante, en Ecuador existe la creencia de que las universidades privadas tienen más calidad que las universidades públicas. Cuando en Ecuador tú hablas de excelencia académica, todo el mundo empieza a pensar en universidades privadas, no tengo que decir los nombres.
Cuando en la televisión, por ejemplo, un programa de televisión, vamos a traer un académico para que hable de un tema candente que esté en la sociedad. Casi siempre traen docentes de universidades privadas. Pasaba cuando estaba el COVID andando, la epidemia, ¿no? Que vinieron a traer epidemiólogos. Si van a hablar de los impuestos, de lo que sea, 90% de las veces te traen profesores de universidades privadas. Eso obedece a ciertos procesos que se dieron, ¿verdad? Cuando en un momento dado, tampoco quiero decir nombre, cierto presidente estableció la posibilidad de que se abrieran universidades privadas, cuando los gobiernos neoliberales de los 90 empezaron a reducir el presupuesto de las universidades públicas, se precarizó el trabajo de los profesores, ¿ya? Los profesores ganaban salarios paupérrimos, los que eran fijos, los que eran contratados ni siquiera paupérrimos. Le puedes preguntar, muchos de los profesores que tú tienes trabajaron en esas condiciones. Entonces la calidad de la educación bajó muchísimo, ¿verdad? Los poderes fácticos le entregaron las universidades públicas a sectores mafiosos, clientelares y prebendistas, que convirtieron las universidades públicas en un espacio para su prebendismo y para su clientelismo, ignorando por completo el hecho de que la universidad pública es donde se forman los hijos de los pobres, que por lo tanto hay una responsabilidad moral de un docente que está aquí en una universidad pública, porque está formando a los que serán los intelectuales del pueblo, ¿verdad? Entonces todo eso se olvidó y la universidad pública realmente tenía muchos problemas. Entonces es muy interesante esta opinión que se creó y que todavía existe, ¿no? Este sentido común, que tiene causas objetivas como todo lo que podemos hablar de ideas que existen socialmente establecidas, ¿verdad? Pero cuando tú vas a los países que tienen más desarrollo universitario, más desarrollo cultural y más desarrollo económico en América Latina, te estoy hablando de México, te estoy hablando de Argentina, te estoy hablando de Brasil, estos tres ejemplos, tú le puedes preguntar a un taxista cuáles son las mejores universidades en México y te va a decir la UNAM, la Universidad de Puebla, la Universidad del Estado de México, la Universidad de México. Te va a hablar de universidades públicas. Claro. Y tú te montas en un taxi en Brasil y te va a decir las mejores universidades que hay aquí, te va a hablar de la Universidad de Sao Paulo, que es una universidad pública, te va a hablar de la Universidad Federal de Río de Janeiro, son universidades públicas. Y si vas a Argentina, lo mismo, ¿no? Entonces es muy interesante esa diferencia. Cuando llegas aquí, y eso tiene raíces objetivas, ¿verdad? A partir del 2012 se da un proceso de mejoramiento de la universidad pública, de todas las universidades públicas, porque el Estado le dedica mucho, empezó a dedicarle dinero, el Estado cambió las reglas del juego, cambió las leyes, la LOE famosa, bueno, ¿no? Para dar clases en la universidad, por ejemplo, tienes que tener un título de cuarto nivel, eso no existía en este país, ¿eh? Bueno, entonces, entre el 2012 y hoy, la universidad pública ha mejorado mucho y la universidad central ha mejorado mucho. Por eso digo que a mí no me gusta ahora empezar a señalar las deficiencias, porque todo no se podía resolver de un golpe. En efecto que ¿ya? Sí. Entonces, esperemos que en el futuro esos grupos clientelares, prebendistas, ¿ya? Mafiosos, me perdonan que lo diga con énfasis, pero yo si no hablo con énfasis no hablo, ¿ya? No vuelvan a tomar el control ni de la Universidad Central ni de ninguna otra universidad y vuelva a caer el nivel de calidad de la enseñanza en la Universidad Central y en las universidades públicas. Porque no hay mejoramiento de este país mientras no mejore la educación pública a todos los niveles. La educación pública, ¿verdad? Porque si la educación es una mercancía, eso está claro, ¿verdad? La mercancía, mientras más cara, supuestamente más calidad tiene, entonces hay que tener más dinero para poderla adquirir. Y aquí estamos hablando de mejorar un país donde evidentemente los sectores que tienen dificultades económicas para la supervivencia son mayoritarios. No voy a caer ahora en esto, que si la clase media, clase media baja, clase media alta, no voy a caer en eso. Sabemos que existe una gran parte de la población ecuatoriana, una mayoría, y una mayoría yo creo que muy grande, que tiene muchas dificultades para la reproducción material de la vida, tiene muchas dificultades para todo eso. Entonces, para salvar este país, para mejorar este país, hay que mejorar la educación pública a todos los niveles. Qué fantástica introducción nos acabas de dar, y de hecho ya vamos hablando de los matices más o menos a los que debemos llegar. Hace breves días, en la anterior semana nomás, Karl Marx nació hace, ¿qué? ¿Ya 200 años? Sí, él nació en el... Yo soy muy malo para la fecha. Ay, ni me acuerdo, ¿en qué año nació? Bueno, ya hace... Yo soy muy malo para la fecha, fue a principios, sí. A ver, él se graduó en el 40 y algo, así que fue como el 31 creo que fue que nació, algo así. Claro, bueno, no me acuerdo la verdad, perdóname. Pero no puede ser porque en el 44 le escribió una obra genial
Así que tuvo que haber nacido en el 20 y algo, no me acuerdo el año. Perdóname, ¿no? En fin, claro que no. Hace algunas semanas se celebra esa fecha específica donde nace Karl Marx. Y bueno, vemos que su repercusión ha sido gigantesca hasta estas alturas. Tenemos un poco de compañía del viento. Lo que nos interesa saber es ¿qué hizo Marx? Se habla mucho de Marx. Se tiene asociado la palabra o la categoría comunista como ya no algo más cercano al diablo en términos políticos. Se puede insultar con comunista. Tú eres comunista y por ende vas a llevar al país del rey. Claro. ¿Qué hizo Marx? ¿Qué es comunista? Explícanos un poco de qué se trata toda esta situación. Alguna vez leí que si hay dos muertos que han resucitado siempre son Cristo y Marx. ¿Ya? A Marx lo han enterrado 200 veces. Siempre que haya miseria, siempre que haya enajenación, siempre que existe el rencor legítimo de un individuo porque la sociedad no le ha dado las posibilidades de superarse y de construir una vida mejor. Siempre que haya una mujer que se queje de que existen estructuras que le impiden desarrollarse como persona, siempre que haya un negro, un indígena, ¿verdad? Siempre que haya un individuo que lo único que quiere es la posibilidad de trabajar y con ese trabajo poder tener los recursos necesarios para tener una vida decorosa a él y sus hijos. Siempre que eso esté ahí, va a estar la presencia de Marx. ¿Ya? Entonces nunca lo van a poder matar. Por eso hay esa insistencia tan fuerte en denigrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las primeras cosas que aparece, Marx, ese nunca trabajó, lo mantuvo su mujer, lo mantuvo Engels o la mujer. Imagínate, Marx para escribir El Capital, que nunca lo terminó, estuvo 30 años trabajando 14 horas diarias. Sacó, perdónenme la expresión que voy a usar, sacó granos en el culo, así, se enfermó de eso, porque estaba horas y horas trabajando en la biblioteca en Londres, la Museo Británico, tenía una biblioteca que era lo que sería la biblioteca central, ¿verdad? Entonces decir que no trabajó es una cosa absurda, ¿no? Empezando por ahí. No era un vago, era un hombre que trabajó mucho, pero trabajó en función de descubrir los mecanismos complejos, ocultos, de lo que es el surgimiento y la existencia del capital. Perfecto. Para poder explicar por qué existen estos fenómenos sociales que estábamos hablando, a los que yo me refería hace un rato, ¿verdad? El hecho de que hay amplios sectores de la población mundial que no tienen la posibilidad de encontrar un mecanismo para poder vivir mejor. Que existen miles de millones de personas, hombres y mujeres, que quieren encontrar un empleo y no lo pueden encontrar, que quieren darse una vida decorosa y no lo pueden hacer. Porque existen mujeres que son oprimidas, porque existen indígenas, porque existen negros, ¿verdad? Él intentó buscar la explicación de todo eso. Y buscar la explicación no en factores subjetivos, ¿no? Que si fulanito es malo, que si menganejo es malo. No, buscar las causas estructurales que hacen que esos factores se sigan dando y que tengamos una situación como la actual, ¿verdad? La humanidad va derecha a desastre, va derecha al precipicio. Estoy hablando de lo que estamos haciendo en el campo de la ecología, del clima, ¿verdad? Todo esto, estamos destruyendo la naturaleza y no hay forma de detener esto, no hay forma de detener esto. Vamos de cabeza hacia eso. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué esto, verdad? Uno puede dar mil explicaciones en el campo subjetivo, la propaganda, te dicen mentira, pero hay fenómenos estructurales debajo de eso. Y por ahí empieza lo que pudiéramos llamar la clave de lo que es la concepción materialista de la historia de Marx, ¿no? Tenemos que buscar esos fenómenos que se están dando en las estructuras profundas, en las formas de actividad material de las personas, en las formas de producción material de la vida, que hacen que a nivel de la superestructura, a nivel de los gobiernos y a nivel del pensamiento de las personas, estos procesos tan terribles se estén dando y sean prácticamente indetenibles. ¿Ya? Y entonces ahí por eso a Marx molestó en vida, molesta ahora, porque Marx lo que está diciendo es, hay un responsable de toda esta situación, ¿verdad? Bueno, hay muchos responsables, pero hay un responsable, ese responsable se llama el capital. Por eso su libro se llama El Capital, ¿ya? Y alguna vez leí algo que me llamó mucho la atención. Marx nunca usa la expresión capitalismo, la puedes buscar en los 40 y tantos tomos de las obras completas de Marx. Voy a sacarlo de Engels. Marx nada más es también un montón, centenares y centenares, miles de páginas. Nunca usó la palabra capitalismo, él hablaba del capital. Eso tiene una explicación que no voy a dar ahora, porque es bastante larga. Pero él lo que está diciendo es, bien, más allá de
que fulanito sea un mal gobernante, de que el otro sea esto, de que la gente sea tonta, más allá de todo eso, hay algo estructural, complejo, profundo, que está condicionando que estos procesos se den y que está condicionando la invisibilización de estos procesos, que hacen que la gente no los pueda percibir así directamente y que por lo tanto llevan a que se naturalice a nivel social la explotación y que ahora se naturalice la destrucción de la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. Hace menos de un mes, este funcionario tiene un cargo muy importante en la ONU. Trabaja directamente, no recuerdo el cargo específico, él trabaja directamente con el secretario general de la ONU, señor Guterres, ¿verdad? Es un cargo asignado directamente con el secretario general de la ONU para estudiar los temas del cambio climático. Correcto. Ya. Y este hombre ha hecho una declaración espantosa, terrible, ha dicho, nos quedan 2 años nada más, a la humanidad le quedan 2 años para evitar el desastre ecológico. Si en abril del 2026 no hemos resuelto este problema, ya no lo vamos a resolver nunca. Terrible lo que ha dicho, ¿verdad? Una voz autorizada. ¿Dónde ha salido eso? ¿Dónde ha salido eso? ¿En cuáles medios? Y yo lo leí en un medio, lo puso ahí chiquitico. Esto era para que estuviera puesto, no sé, ahí en el Pichincha, ¿no? Con unos letreros grandísimos. Eso lo han ocultado, la gente ni sabe de lo que le están hablando. Entonces, ¿por qué esto se da, verdad? ¿Por qué el desarrollo tecnológico, en vez de ayudar a que la humanidad viva mejor, nos está llevando a la destrucción de la humanidad? Y Marx tiene una respuesta que yo te puedo resumir en 3 palabras, pero es mucho más compleja, ¿verdad? Es el capital. Entonces, toda esta investigación que él hizo, todas las bases que él sentó para estudiar estos complejos procesos, son los que denuncian y develan, ¿verdad?, los secretos mecanismos que utilizan las clases dominantes para mantener su dominación, para entender lo que quiere decir opresión, para entender lo que quiere decir explotación y para entender un concepto que Gramsci utilizó y que se ha deformado mucho, ¿verdad?, subalternidad. Ya. Entonces, por eso es que con Marx hay una crítica constante, ¿verdad?, como la hay con Gramsci, como la hay con el Che Guevara, con muchas figuras, porque claro, revelan, ¿no?, permiten comprender los terribles efectos que tiene este orden económico, este orden social. Entonces, por supuesto, los poderes constituidos, lo que les interesa es acallarlos, y si no los pueden acallar, pues simplemente difamarlos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por supuesto, Marx, comunismo. Sí, bueno, pero habría que preguntarnos qué cosa quiere decir comunismo. En efecto. En primer lugar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué es el comunismo, Jorge Luis? Tremenda pregunta. A ver, ¿qué es el capitalismo? Modo de producción. Buena pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ¿qué cosa es la democracia? Ya. La democracia es un ideal, ¿verdad? Sí, al fin y al cabo sí. Hay una parte de la ciencia social que te dice, bueno, la democracia es un ideal, pero es algo que ya está ahí. Mírala, mira los países, las democracias constituidas, las democracias maduras, eso es la democracia, esa gente ya llegó a un punto final, ya. Ahí en estos países hay democracia, ellos llegaron al final del camino, ahí se acabó la historia. Tú no estás por ahí, tú estás más atrás, trata de llegar ahí, ¿verdad? Entonces ahí la democracia no es un ideal, la democracia es algo que está materializado en 10, 12, 14 países, no sé, Europa Occidental, Norteamérica, cosas así, ¿no? Pero no estamos hablando de un ideal es otra cosa. Porque un ideal es una construcción que tú te haces, con la que estás confrontando constantemente la realidad en la que vives y con la que te estás confrontando tú para evaluarte, para evaluar la realidad, para evaluar a los demás y para evaluarte a ti, para evaluar tu actividad, ¿ya? Todos tenemos ese ideal en la cabeza. Correcto. Cuando usted se levanta por la mañana y se mira en el espejo, usted se confronta con un ideal que tiene de cómo debo lucir yo. Tengo mucha barriguita, no tengo barriguita, este peinado no me queda bien, qué sé yo, ¿no? Tú tienes ese ideal y ese ideal te funciona como una meta a lograr y como un horizonte de referencia. Y esos ideales y esos horizontes de referencia los tenemos en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de las relaciones personales, ¿verdad? Cuando empiezas a establecer una relación, Dios mío, un marxista diciendo Dios mío. Cuando empiezas a establecer una relación afectiva con una persona, ¿no? Tienes un ideal en la cabeza, cómo debe ser, cómo debo comportarme con ella o con él, bueno, con la persona, ¿verdad? Cómo esa persona debe comportarse conmigo. Bien. Entonces, existen también necesariamente tienen que existir estos ideales a nivel de metas que queremos lograr para las construcciones sociales, ¿no? Bueno, claro que sí. ¿Cómo queremos que sea Ecuador, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué ideal tenemos de lo que debe ser Ecuador? Entonces, en ese sentido,
la democracia o es algo a lo que ya llegaste o la democracia es un ideal. Y ese ideal es lo que te va marcando y es lo que te va permitiendo que tú digas, ciertas cosas las he alcanzado, otras no las he alcanzado, tengo que lograr esto que no he logrado todavía, ciertas formas de actividad que he empeñado para realizar estos objetivos me han dado los resultados adecuados, otras no, y ahí vas perfeccionando tu actividad y vas incidiendo sobre esa realidad para establecer qué es lo que ya lograste que es bueno, qué es lo que tienes que superar, en fin, ¿no? Entonces el concepto de democracia funciona así, y si no funciona así no te sirve de nada. Y lo mismo ocurre, digamos, con el concepto de comunismo, ¿no? Ya, ¿de dónde viene la palabra comunismo? De lo común. La contradicción que empieza desde el origen mismo de la humanidad, el momento en que ya empieza a surgir la propiedad privada, entre el interés común y el interés privado. ¿Ya? Entre la pregunta de si el interés privado se tiene que subordinar al interés común, o si es el interés común el que tiene que subordinarse al interés privado. De cuáles son los espacios sociales que deben estar, cuáles son las actividades sociales que deben estar en el espacio de lo público y cuáles son las actividades sociales que deben estar en el espacio de lo privado. Y dónde es legítimo, cuándo es legítimo que algo que está en el espacio de lo público se pase al espacio de lo privado. Y ese concepto de legitimidad, ¿cuáles serían los criterios para valorar si ese tránsito de algo que está en lo público a lo privado es legítimo o no? Entonces Marx propone algo muy interesante, ¿no? Pero hay que leerse a Marx, porque Marx tenía un defecto, no era un buen comunicador. ¿Ya? ¿Era soliloquio? Sí, en cierta medida él hablaba consigo mismo y con ciertos muertos, ¿no? Él dialogaba con Hegel, él dialogaba con Feuerbach, él también dialogaba con el movimiento obrero, porque Marx y Engels también fueron activistas políticos, estuvieron metidos en la lucha política, ¿no? El manifiesto comunista, por ejemplo, ¿no? Pero en ciertos textos él es bastante hermético, porque a nivel teórico, por supuesto, hay un nivel de lenguaje muy específico. No puedes, una cosa es tratar de comunicarte mejor, otra cosa es vulgarizar, ¿no? Cuando vulgarizas ya pierdes la esencia. Pero si tú lees a Marx con detenimiento, y es complejo leer a Marx, y es complejo leer a Weber, y a cualquier teórico social que tú lo quieras leer, es complejo, ¿verdad? Necesita el lector un entrenamiento, necesita conocer precedentes. Pero bueno, Marx lo que te dice, hay muchos criterios para valorar la legitimidad de algo, de una creencia religiosa, de una estructura social, de lo que sea. Pero para él el criterio era, todo lo positivo es aquello que contribuya al libre despliegue de las capacidades del ser humano. Ese es un criterio importantísimo, ¿verdad? Todo niño cuando nace con una potencialidad de capacidades extraordinarias. Cualquier niño puede aprender a tocar el piano, cualquier niño puede entender la teoría de la relatividad de Einstein. No todo niño puede ser Einstein, no todo niño puede ser premio Nobel de física, pero todo niño nace con las potencialidades, ¿ya?, para poder captar y apropiarse de todos los resultados de la actividad humana. Perfecto. Tocar el piano, disfrutar la quinta sinfonía. Hoy en día no todo el mundo es capaz de disfrutar la música clásica, por ejemplo, ¿verdad? Se la pone capaz que salga corriendo. Bueno, bien. Entender la teoría de la relatividad, poder hacer el cálculo infinitesimal, todo eso. Pues estoy poniendo lo más complejo, ¿verdad? La sociedad es la que se encarga después de determinar, lamentablemente, cuáles de esas capacidades va a permitir que ese niño desarrolle y cuáles no. Y lo que Marx dice, ahí es donde hay un problema muy serio. Para mí ese va a ser el criterio de legitimación. El criterio de legitimación no es si con esta estructura o con estas ideas tú logras crear más objetos materiales. Porque ahí pudiéramos discutir también la dimensión que tiene cierto objeto material, si realmente contribuye al desarrollo del ser humano o no, sino en qué medida estas estructuras sociales están permitiendo el libre despliegue de las potencialidades del ser humano. Entonces Marx establece eso. Y dice, y aquí no lo dice directamente, es la lectura que hacemos mucho, no soy yo solo, ¿no? Aquí hay un criterio importante para entonces analizar el valor de lo público, el valor de lo privado, y poder establecer la legitimidad de hasta dónde, valga la redundancia, es positivo, es legítimo este constante trasvase, esta hemorragia permanente que lleva siglos, ya milenios, de trasladar lo público a lo privado. Ya te puedo poner un ejemplo tan simple, ¿verdad? Un espacio de lo público era el parque. Claro.
En la noche, en muchos países, ese espacio público era donde la gente, después que ya llegaba de la escuela, llegaba del trabajo, iba al parque. Entonces allí se encontraban los amigos, se encontraban los jóvenes iban al parque, aquí se sentaban los poetas en este banco, allí se sentaban los que querían hablar de fútbol, aquí qué sé yo, ¿no? Entonces era un espacio público. Hoy en día el espacio público está privatizado, ¿ya? Es el centro comercial, es el mall. La gente, vamos a ver, ¿dónde nos vemos? En el mall. Páfate, ¿verdad? Se privatiza ese espacio de lo público. Entonces, la pregunta es, ese trasvase de ese simple objeto social, de lo público a lo privado, ¿está contribuyendo al libre desarrollo de las potencialidades de los seres humanos? No, porque lo que le has enseñado a las personas, cuando tienes tiempo libre, ¿qué significa tiempo libre? Gastar dinero. ¿Ya? Vete a donde oferten mercancías y ahí es donde tú vas a encontrar tu espacio y ya estamos privatizando algo que era público y su carácter público de bien común era lo que permitía un desarrollo de una subjetividad libre, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro. Entonces el comunismo viene de ahí, de una discusión que es muy vieja, pero eso empezó mucho antes del capitalismo, porque lamentablemente esta dinámica compleja en la que lo privado va cada vez más imponiéndose a lo público, empieza justo desde el momento en que comienza la división en clase. Entonces el comunismo viene de ahí. ¿Ya? Tenemos un ideal. ¿Cuál es el ideal? Defender lo común, ampliar lo común, profundizar lo común. ¿Por qué? Porque es ahí donde se puede desarrollar y desarrollar ciertas cosas. Perdóname si mi respuesta es muy larga, pero es que la pregunta esta del comunismo es fuerte, es importante, ¿verdad? Bastante. Desarrollar lo que hace que el ser humano sea un ser humano. ¿Ya? ¿Cuál es la esencia del ser humano? La compasión, la solidaridad. ¿Ya? Y compasión no en el sentido de pena, ¿no? Compasión es que le tienes pena, no. Compasión es con N, rayita pasión. Compartes la pasión del otro. Correcto. ¿Qué quiere decir compartir la pasión del otro? Mira, es muy interesante. Los arqueólogos te dicen, ¿cómo nosotros sabemos cuando estamos excavando y encontramos unos restos óseos, el momento en el que ese homínido dejó de ser más mono y empezó a ser más hombre, más ser humano? ¿Cómo lo sabemos? Y ellos te dicen, la respuesta no viene por una cuestión fisiológica, la respuesta viene por otro lado. Si vemos un esqueleto que se le ha partido un hueso y ese hueso ha soldado, ya sabemos que ahí hubo un grupo humano. Cuando a un animal se le rompe un hueso, la manada lo deja. Claro, no puede seguir caminando, no se vale, la manada lo deja. Si tú encuentras este individuo, este australopiteco de hace 40.000, 50.000, 150.000 años, que se le partió el peroné o el fémur y logró soldar, es porque el grupo, la tribu, lo apoyó, se solidarizó con él, lo cuidó, le dio de comer, lo cargó. Eso se llama compasión, vives la pasión del otro. Si el otro tiene hambre, tú estás viviendo esa pasión, la estás compartiendo, ¿verdad? Entonces la compasión y la solidaridad es lo específico del ser humano. Entonces lo terrible es que cuando destruyes lo común, ¿ya?, debilitas lo que hay de humano en el ser humano. Entonces te encuentras este fenómeno, ¿no? Se puede parar un científico reputado y decirte, se va a destruir el mundo, y lo que encuentras, incluso cuando se... Discúlpenme, es que yo soy muy... Ya. No te preocupes. No. Uy. El egoísmo, ¿verdad? Yo tengo dinero, yo estoy consumiendo mucho, esto va a pasar dentro de 40, 50 años allá, y yo estoy muy feliz con mi automóvil que tiene 300 caballos de fuerza, gastando un montón de combustible, contaminando el medio ambiente, comprando todos los artilugios estos que me da la tecnología, que son altamente contaminantes. Es una respuesta muy egoísta y tiene que ver con eso. Entonces, si el comunismo es una aspiración válida, o pudiéramos discutir, ¿verdad?, las formas en las que se ha implantado. Bueno, pero ¿y qué ha pasado con el capitalismo? Porque el capitalismo también tiene una historia que no es hermosa, que no es bella. Al capitalismo le costó siglos derrotar al feudalismo, siglos, ¿ya? Tuvo que llegar a componendas con el feudalismo. Es una historia bien compleja, ¿verdad? Entonces también tendríamos que analizar qué quiere decir capital, qué quiere decir democracia. A veces te hacen la contraposición, sociedad de libre mercado, comunismo. ¿Qué quiere decir sociedad de libre mercado? ¿Qué cosa quiere decir realmente eso? Porque el mercado nunca es libre, por favor, ¿no?
Y hay que ver, y todo parte de una división entre una ciencia social positivista que se monta en la ficción de un mercado libre y una ciencia social que te dice el mercado nunca ha sido libre. El mercado siempre es el resultado de una imposición que determina cuáles son sus límites, ¿ya? Y no me voy a extender en eso tampoco porque eso es ciencia constituida. Claro que sí. Ahora bien, ya que abordamos un poco, me gustaría que trabajamos esta categoría y este término de marxismo. Como ya hablamos un poquito de cómo se constituye el marxismo, qué es el marxismo, qué podríamos más o menos establecer conceptualmente. Pero ahora hablemos ya lo hicimos de comunismo, ahora hablemos de marxismo. Y más o menos ya se está hablando de esta situación que me parece que es acorde a la realidad de Ecuador, de qué es legítimo privatizar, qué espacios públicos es legítimo privatizar, ya que esto está influyendo en la coyuntura, no solo de Ecuador, sino de América Latina como tal. Vemos casos muy curiosos, como los de Milei en Argentina, el propio Ecuador con Daniel Noboa, es un caso muy curioso. ¿Cómo llega el hijo del hombre más rico del Ecuador a ser presidente del Ecuador y con un grupo mayoritariamente de jóvenes que lo están escogiendo y que le han dado su voto, que le han dado esa legitimidad? Entonces, a ver, tu pregunta es capciosa porque me empiezas preguntando sobre el comunismo y sobre el marxismo y vas a caer a Daniel Noboa. A ver, voy a empezar por el marxismo, ¿verdad? Ajá. Hace un rato te hablaba de dos figuras históricas, de Cristo y de Marx. La famosa idea de que no ha habido dos personajes históricos en la humanidad que hayan enterrado tantas veces y que hayan resucitado tantas veces, ¿verdad? No existe el cristianismo, existen los cristianismos. Y lo mismo pasa y existen con los cristianos, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere tomar el cristianismo, no entiendes nada. Voy a poner un ejemplo. Cuando los europeos, los españoles específicamente, llegan a América, descubren un mundo que ellos no sabían que existía, descubren cosas que ni sabían que existían, y el primer problema fue ponerles nombre. Y muchas veces tuvieron que adoptar los nombres que a esas cosas, aves, plantas, etcétera, les ponían los naturales del lugar. Pero también surge la primera pregunta que surgió fue: estos seres que nos hemos encontrado aquí, esto que ahora llamamos indígenas, ¿son seres humanos o no son seres humanos? Esa fue una discusión. Si no son seres humanos, podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana, ¿verdad? Como puedes hacer con este animalito nuevo que hemos descubierto aquí, que le llaman tapir, ¿no? Que no existía en Europa. Bueno, tapir, qué sé yo, o un guacamayo. Va. ¿Son seres humanos o no son seres humanos? Y se crea una discusión teológica muy fuerte entre dos teólogos. Uno es Padre Las Casas, Bartolomé de Las Casas, y el otro es Sepúlveda, ¿verdad? Y los dos, leyendo el mismo texto, leyendo la Biblia, apoyándose en el mismo texto, en la Biblia, Sepúlveda llega a la conclusión de que eso que han encontrado aquí no son seres humanos y que por lo tanto puedes hacer lo que te dé la gana con ellos. Y Bartolomé de Las Casas llega a la conclusión radicalmente diferente: sí son seres humanos. Lo interesante es que los dos se están moviendo supuestamente el mismo campo teológico, están apoyándose en el mismo texto, en el mismo libro, y llegan a conclusiones radicalmente distintas. ¿Qué te quiere decir esto? Que de un mismo texto se pueden hacer lecturas diferentes, tan diferentes como la que hizo Sepúlveda y la que hizo Bartolomé de Las Casas. Por eso es que se dice, no hay cristianismo, hay cristianismo. Después se sabe, ¿verdad? Está el catolicismo, están los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, están los protestantes o evangélicos. Pero independientemente de eso, tú puedes ir a cualquiera de estas formaciones históricas del cristianismo, el catolicismo romano o los presbiterianos, si te da la gana, lo que quieras, y vas a encontrar posturas muy distintas. Claro que sí. ¿Por qué? Y esto me lo explicó a mí hace años un sacerdote, o no, un dominico. Él era teólogo, un hombre muy inteligente con el que colaboré alguna vez. Yo soy ateo, pero él me explicó una vez una cosa y me dijo: lo importante no es si crees o no crees en Dios, lo importante es si crees o no crees en el ser humano. Y eso para mí fue espectacular, ¿verdad? Porque ¿crees en el capital o crees en el ser humano? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de marxismo, podemos decir lo mismo. Hay marxismos, y puedes encontrar distintas formas de entender lo que Marx está diciendo, ¿ya? Lo cual es natural. ¿Por qué? Porque el marxismo, a ver,
los textos de Marx y los textos de Engels se difunden en un cierto contexto cultural que está marcado por el predominio del positivismo. Entonces, cuando una persona, un académico, todas las estructuras existen para formarlo como un positivista, todas, ¿verdad? Entonces, cuando desde esas posturas positivistas lees a Marx o lees a Gramsci, vas a entender algo radicalmente distinto que si lo estás leyendo desde una base teórica, que es a lo que llamamos teoría crítica, ¿no? Te puedo poner un ejemplo en el caso de Gramsci. Cuando Gramsci habla de sociedad civil, ¿ya? Puedes leer a Gramsci y te crees que... Gramsci está diciendo que sociedad civil es todo aquello que existe entre el individuo y la familia. Eso no es lo que está diciendo Gramsci, para nada. Pero lees a Gramsci desde ciertos... Por eso yo tengo un texto que se llama Traducir a Gramsci, ¿no? ¿Cómo estás traduciendo ese texto, verdad? Entonces hay muchas malas interpretaciones con respecto a lo de Gramsci, con respecto al concepto de hegemonía. Y lo mismo puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido con Marx, ¿verdad? Muchos de los que están leyendo a Marx en los años cuando Marx empieza a publicar, ¿verdad? 1850, 60, 70 y hasta nuestros días, son personas que viven en un contexto que está permeado totalmente por el positivismo. Entonces lo leen, pueden leerlo además con una intención ideológica maravillosa, son esforzados luchadores políticos, ¿verdad? Pero leen a Marx desde una perspectiva. Entonces, por ejemplo, entienden que el tema de la explotación es solo un tema económico, ¿ya? Que producción quiere decir producción económica, tienen una visión economicista. Por ejemplo, ¿qué quiere decir economía? ¿Ya? Marx dijo que la economía determina. Marx no dijo que la economía determina. Eso no lo dijo en ninguna parte. Marx dijo, las formas de producción material de la vida condicionan las formas de producción espiritual de la vida. Ya por ahí empieza, hay una diferencia. Porque economía puede significar dos cosas distintas. Por un lado, economía es todo lo que tiene que ver con la producción de plusvalía. Todo está claro, ¿verdad? Este ejemplo yo se lo pongo a mis estudiantes. Si usted cultiva tomate y coge los tomates y los regala, eso no es economía, porque usted no ha producido plusvalía. Eso es hobby o caridad. ¿Ya? Usted le ha dado tomate a la gente, a ciertas personas necesitan alimentarse y necesitan vitaminas. Usted coge esos tomates y los vende, esa actividad sí es económica. Ya esto no es hobby, ya esto no es caridad. ¿Por qué? Porque usted ha producido plusvalía. No me importa si la plusvalía la has producido dándole algo que a las personas les es valioso, positivo, o dándole algo que a las personas les es negativo. Ejemplo, fabricaste un F-16 cazarreactor bombardero. Un F-16 creo que vale 40 millones de dólares. Pero ahí no has producido nada valioso para la vida, pero has producido una suma de valor extraordinaria. Esa es una forma de entender economía. Economía es la producción de plusvalía. Tributa la reproducción material y espiritual del individuo. Me importa un pepino. Me importa un pepino, estás produciendo plusvalía. O economía quiere decir aquella actividad que tributa a la producción material de la vida. Son dos conceptos de economía radicalmente distintos. Entonces, cuando empezamos a hablar de que si Marx es economicista, estamos olvidando esto, que el punto de partida de Marx es otro. ¿Ya? Porque Marx lo que se pregunta, ya en 1844, los famosos manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Que nunca publicó, que son de difícil lectura, porque es lo que tú decías, el soliloquio de él. Entonces imagínate, él lo que dice, bueno, a ver, ¿por qué la actividad por excelencia del ser humano, que es el trabajo, porque las abejas no trabajan, las hormigas no trabajan, ¿verdad? Es la actividad en la que el ser humano no se humaniza, sino que se deshumaniza? Genial pregunta, espectacular pregunta. Y a continuación él pone una frase maravillosa, él dice, ocurre que en el trabajo el ser humano se encuentra fuera de sí mismo y solo se encuentra a sí mismo fuera del trabajo. Eso es genial. ¿Qué hacen las personas para realizar la actividad que les gusta? Beben, van al fútbol. Tú te realizas como ser humano en tu trabajo. El 99% de las personas te va a decir que no. Realizan ese trabajo porque no les queda más remedio. Ese trabajo es deshumanizante, ahí no se realiza. Salen del trabajo y es fuera del trabajo donde se realizan como seres humanos. Terrible, ¿verdad? Tú tienes que empezar por ahí, entender eso y decir, bueno, aquí Marx, cuando dice modo de producción, ¿qué está queriendo decir? ¿Ya? Por eso digo que marxismo, existen marxismos distintos. Lamentablemente, Dios mío, hay grupos políticos que ondean la bandera del marxismo-leninismo para intentar legitimarse y no tienen de marxismo-leninismo nada. Y al que le sirva el sayo que se lo ponga, ¿ya? Lamentablemente.
Entonces, por eso te digo, habría que empezar a discutir esto, qué quiere decir marxismo. En efecto, bueno, ya que lo abordamos de eso, es el punto ahora, para ir finalizando, porque nos sería fantástico quedarnos todo el día, pero tenemos un tiempo corto y limitado. Pero en la coyuntura actual, ya vemos que comunismo y marxismo son utilizados para insultarte. Es que este tipo es un marxista, es un comunista, entonces ¿para qué le voy a escuchar? ¿No? Evidentemente, entonces, pero ¿qué legitimidad a día de hoy en la sociedad latinoamericana, ecuatoriana, tiene el marxismo? Entendiendo todas las concepciones teóricas, todos los aportes y construcciones que van. Bueno, pero espérate, legitimidad muy poca. Si por legitimidad tú lo que me estás entendiendo es si la mayoría de las personas considera el marxismo como un referente legítimo, lamentablemente no. Y eso es el resultado justamente de la situación social. A ver, es el resultado de lo que significa hegemonía del capital, hegemonía de la burguesía, ¿verdad? Si fuera legítimo ya hubiéramos dado un inmenso paso de avance, pero no lo es. Todos los instrumentos de producción ideológica del capital están puestos en función de invisibilizar al marxismo, y cuando no es posible invisibilizarlo, denigrarlo, ¿verdad? Deformarlo, el concepto de comunismo, pero no solo el concepto de comunismo, ¿verdad? Esto mismo, por ejemplo, compasión, el ejemplo que te ponía, ¿verdad? Hemos tomado el concepto, los grupos, estos sectores de poder, desde hace miles de años, ¿verdad? Porque esto viene desde que se creó la propia Iglesia Católica que se crea desvirtuando la esencia de las enseñanzas de Cristo, el personaje histórico. Toman el concepto de compasión, que es que tú vives la pasión del otro, es decir, que tú te pones en la posición del otro, para convertirlo en que le tienes lástima al otro. Y entonces resuelves el problema dándole 4 latas de atún, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta que ha habido llevamos milenios en este proceso de resemantización constante, en la que cada vez que aparece un concepto que implica algo que es subversivo, que implica algo que pone en peligro el poder de las oligarquías, y las oligarquías vienen desde mucho antes del capitalismo y siguen existiendo en el capitalismo, lamentablemente, lo que se hace es intentar deformar el concepto, ¿verdad? Mira, por ejemplo, el concepto de feminismo. Yo me he encontrado con la siguiente experiencia aquí, ¿no? De ir a un aula de nuestra facultad y decir, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí a la izquierda se me ponen los que se consideran feministas. Aquí a la derecha se me ponen los que se consideran antifeministas, y aquí en el medio se me ponen los que ni son feministas ni son antifeministas. Bien. En el medio se pone la mayoría, lo cual es absurdo porque no puedes no ser ni feminista ni antifeminista, ¿verdad? Feministas se ponen 5 o 6 y antifeministas se ponen 6 o 7. No te quiero decir que hay mujeres en los 3 lugares, ¿ya? En los 3 lugares. Yeah. Pero cuando le preguntas a las feministas, porque en todos los varones ya no le va a ver, tú eres mujer porque eres antifeminista. Y el concepto que te dan de feminismo es muy interesante. No, las feministas son enemigos de los hombres. Pero no es que esta estudiante que te está diciendo esto sea tonta. Hay una labor muy fuerte para resemantizar ese concepto, ¿verdad? Y que muchas personas entiendan que si eres feminista, eres enemiga de los hombres, eres qué sé yo, ¿no? Bueno, además eres frígida, sexual, bueno, toda esa historia, ¿no? Ahí se ha dado una resemantización muy fuerte, como se ha dado con el concepto de compasión, como se da con todos los conceptos. Entonces, por eso te digo que habría que hacer legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad del concepto de compasión? ¿Cuál es la legitimidad del propio concepto de feminismo? Porque es difícil en esta sociedad todavía hoy en día que de verdad haya una apropiación integral de lo que eso quiere decir, ¿no? Porque en público muchas personas a lo mejor no te dicen yo soy antifeminista, no te lo van a decir, pero confrontado a ciertas circunstancias específicas vas a ver que no se comporta de esa manera. Claro que sí, Jorge Luis. Y mira, qué interesante todo lo que nos has mencionado. Lastimosamente, el tiempo de nuestra entrevista ha llegado a su fin. Y pues bueno, al fin y al cabo estaremos encantados de volverte a invitar y seguir tratando algunos temas que se nos van quedando sueltos, lastimosamente por el tiempo. Y gracias a ustedes, a todos nuestros seguidores que nos siguen desde la página de la radio universitaria y desde El Borde. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, desde El Borde UC, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube.
y próximamente estaremos sacando nuestras cápsulas de contenido en donde sintetizamos, donde se sacan las partes más importantes de algunas de nuestras entrevistas e intervenciones con grandes ponentes como Jorge Luis, que el día de hoy nos acompaña. No se olviden, somos Desde el Borde en Radio Universitaria, la voz de la central. Jorge Luis, ha sido un verdadero placer. Para mí ha sido. Muchas gracias. Cuídate, linda tarde. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra programación. Agradecemos a nuestro invitado y también a todos y a todas las que conforman nuestro grupo de trabajo en Radio Desde el Borde. Les damos las gracias por sintonizarnos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, TikTok, Instagram. Nos vemos la próxima.